Buen día Serrano, buen día Polilla, Bernardo, Pepe, buenos días, el gusto de estar compartiendo un viernes más con la audiencia de Hora del Campo. Quisiéramos hoy hacer algún breve comentario en virtud de que en esta fecha ya se empiezan a conocer información del año 2020, año bien atípico para nuestro país, para nuestra región y también para el mundo, ¿verdad? Y en eso, lógicamente, analizar cómo fue con datos cerrados siempre da una base de análisis interesante, y en este caso para nuestro país importa en virtud también de que se empiezan a discutir, ¿verdad?, cuáles puedan ser las líneas de acción hacia adelante, que sin lugar a duda van a estar muy condicionada por cómo evolucione la pandemia, es decir, fundamentalmente no solo por las consecuencias que la pandemia tiene en la afectación de la salud de las sociedades, sino también por cómo reaccionan los países y cómo se comportan las comunidades y la sociedad. Aspecto que referenciábamos algo en torno el viernes pasado, en torno a la generación de la conciencia social, para ello la necesidad de la información, justamente la necesidad de una información adecuada, una información verdadera, transparente, que no sea conductivista, porque cuanto se sabe que las informaciones no son confiables, comienzan los comportamientos erráticos en la sociedad, ¿verdad? Y esos son los que generan dificultades en momentos como este. Pero, digamos, volviendo a lo que queríamos ver hoy, por ejemplo, el comportamiento del consumo energético en el Uruguay el año pasado fue netamente diferente al de otros años. En general, el consumo energético, y cuando hablamos de consumo energético para un sector como el industrial o el comercial, estamos hablando de la energía eléctrica y la energía de combustible también, o sea, el combustible que se utiliza para la generación de energía. Tuvo caídas en estos dos sectores de la actividad económica. En el industrial cayó un 6% y en el caso del comercio y los servicios cayó un 4%. Creció fuertemente el consumo energético residencial, casi un 6%, 5,6%, y esto sin lugar a dudas es consecuencia de la mayor permanencia de la gente en sus hogares, fruto del confinamiento, de las cuarentenas, y esto entonces muestra de que por el lado del consumo energético residencial hubo un fuerte incremento. Y el mayor incremento de consumo tuvo en el gas licuado, que creció en un 8,4%. Sin lugar a dudas, esto también está asociado a un mayor consumo en los hogares, y podrá referenciarse algo también en algún sector de la actividad industrial en virtud de la transformación energética, y al haber caído el consumo de otras fuentes de energía, aumentó el del gas licuado, bajó casi 2,5% el del gasoil, y bajó casi 7% el de las gasolinas. Esto también, sin lugar a duda, como consecuencia de la menor movilidad que determinaron las medidas de reclusión en los hogares, reclusión voluntaria, o las cuarentenas que en algunos casos se fijaron en forma necesaria desde el punto de vista del comportamiento sanitario. Esto, en cierta manera, pauta de cómo se reflejó la actividad económica en un momento tan particular como eso. Y en lo que tiene que ver con las incidencias de las exportaciones de bienes, para Uruguay sigue siendo China el principal destino de nuestras exportaciones. Un 27% de las exportaciones de bienes tuvo como destino China,
Eso, si lo comparamos al 2019, aún tuvo una caída de casi de un 25%, es decir, que pese a ser el principal mercado, decreció la cantidad de bienes exportados a ese país. En el caso de Brasil, que es el segundo destino, un 15% de las exportaciones nuestras en el 2020 fueron a ese país, hubo un crecimiento de un 2% de las exportaciones, o sea que aún Brasil, con una situación de pandemia muy, muy complicada, fue un mercado que absorbió un 2% más de bienes exportados desde Uruguay. La Unión Europea, que es el tercero, con un 14% de nuestras exportaciones de bienes, que cayó también un 28%. Y en el caso de Estados Unidos, que es el cuarto destino, un 7% de las exportaciones fueron a ese país, con una caída de un 14% comparado al 2019, y también cayeron las exportaciones a la Argentina en un 3%, y es el quinto destino de nuestro país con un 5% de nuestras exportaciones. Tengamos presente acá que, siendo parte del Mercosur, hay dos países que están entre los 5 principales destinos de nuestras exportaciones. Brasil es uno de ellos, que es nuestro segundo mercado, y Argentina es el otro, que es nuestro quinto mercado. Esto, bueno, es información que brinda Uruguay 21, y en el caso del consumo energético, es información que surge de UTE y ANCAP, fundamentalmente, que son los proveedores principales de las fuentes energéticas que Uruguay usa, tanto en el consumo hogareño como en el consumo industrial y otras actividades económicas. Por lo cual, vemos que estas informaciones nos van a permitir seguir analizando y ver cuál puede ser la fortaleza para revertir la situación que genera la caída de la actividad económica en algunos sectores, porque habrá que potencializar otros. Hoy día estamos fuertemente enfrentado por la época del año en la cual estamos, y siendo uno de los rubros importantes de ingreso de divisa para el Uruguay, como lo es el turismo, sin lugar a duda con una afectación muy grande, y bueno, seguramente eso lo vamos a ver reflejado cuando se cierre el 2021, donde la temporada turística tendrá números realmente seguramente muy por debajo de lo que eran los números de actividad turística en otros años. Tengamos en cuenta de que acá en Uruguay se determinó la pandemia a mitad de marzo, cuando ya el grueso de la temporada estival de playa, donde Uruguay recibe su principal cliente, que son los argentinos. 65% del turismo de playa estival es proveniente de la Argentina, entonces eso este año se va a ver fuertemente afectado, sin lugar a dudas. Pero bueno, es información que comienza a procesarse, que comienza a volcarse a la sociedad, y seguramente es interesante ir analizándola en el correr de estos tiempos. Era eso que queríamos comentar hoy, Serrano, y bueno, y un gusto de estar nuevamente los viernes con la audiencia de Relcam.